Vale, pues aquí se ve toda la máquina, toda la fábrica, donde se ve por ejemplo la paletizadora, el cuadro de mando y luego aquí al final pues la clasificación de cajas. Y pues voy a ir explicando poco a poco cómo está montada. Aquí en principio se pueden ver los dos pulsadores de marcha, que son este de aquí y este de aquí, estos dos verdes. Uno pone en marcha para que se metan las cajas grandes y el otro mete las cajas pequeñas. Luego con este pulsador de aquí podemos parar el proceso y pulsando la seta de emergencia lo mismo. Luego aquí tenemos esta luz verde que se enciende cuando está todo el proceso en marcha. Luego esta luz roja se enciende cuando la máquina está parada. Y luego esta luz azul está encendida cuando la máquina está preparada y encendida. Y luego las luces estas de la baliza funcionan exactamente igual. La verde cuando está en marcha, la naranja cuando está en avería y ha habido un problema, y luego la roja pues cuando está totalmente parada. Luego aquí tenemos el interruptor general S99, que este básicamente lo que hace es que la máquina pueda estar o encendida o apagada. Si está apagada sería completamente imposible poner en marcha la máquina. Vale, aquí tenemos los dos emisores, cada uno de ellos mete distintos tipos de cajas. Uno mete cajas más grandes y el otro más pequeñas. Eso dependiendo, como he dicho antes, de los pulsadores verdes. Y una vez se meten las cajas, se activan esta cinta y continuamente también se activan estas tres cintas continuas aquí. Y luego, como se puede ver aquí, en esta parte de aquí hay un contador, el cual, dependiendo del tipo de cajas que hayamos metido, va a contar hasta 3 o 4. Si metemos las cajas pequeñas, en la cuarta caja se para y mete 3 cajas. En cambio, si hemos elegido las cajas grandes, cuenta la tercera y solamente mete 2. Una vez están las cajas metidas y contadas, este de aquí lo que hace es empujar las cajas hasta el fondo y las deja ahí. Luego tenemos este que lo que hace es las agrupa y las deja preparadas para cuando el ascensor que está en este lado sube y continuamente se abre la bandeja, entonces baja el ascensor. Vale, y aquí las cajas pequeñas bajan por sí solas, pero las grandes tienen la ayuda de este cilindro neumático para poder bajar. Una vez han bajado las cajas, pasan por esta cinta de aquí y poco a poco llegan hasta el final, hasta aquí, que es un clasificador de cajas que está programado para que, dependiendo del pulsador del que se haya pulsado, automáticamente ya desde el principio va a saber para qué lado van las cajas, dependiendo del pulsador. Entonces, si pulsamos el de las grandes, las cajas vendrían para este lado de aquí. Se levantaría el clasificador, este clasificador de aquí se levantaría y las tiraría para la derecha, en este caso. Y en cambio, si las cajas que hemos metido son las pequeñas, las insertaría hacia la izquierda. Vale, pues aquí se puede ver el controlio y en esta zona de aquí es la zona del cuadro, donde esta, por ejemplo, es el de las cajas grandes y luego este de aquí es el de las cajas pequeñas. Y lo que hacen es lo que he explicado antes en el factory, activar la cinta 1
y luego también las siguientes cintas, a la vez que las luces de los propios pulsadores. Luego esta es la zona de la zona 1 que acabo de decir. Aquí está lo de las cajas pequeñas y aquí lo de las cajas grandes. Esta sería la cinta 1, lo que hace también activar las cintas 1, 2 y 3 de la zona 2. Luego aquí está el contador de las cajas, tanto de las grandes como de las pequeñas. No, perdón, de las cajas grandes, donde aquí sí, este por ejemplo es el contador donde se ve que cuenta hasta 3 cajas de las cajas grandes. Luego aquí por ejemplo está la seta de emergencia y el pulsador de paro, que lo que hace es parar todo automáticamente. Luego aquí sí que sí está el contador de las cajas pequeñas, que aquí como se ve lo que hace es contar hasta 4 y a partir de allá se activan los demás. En plan, lo que hace es parar lo que había dicho antes, las 4 primeras cintas y activar lo posterior. Y aquí en esta zona es el temporizador, que lo que hace es que se activa el resto, que es lo posterior a lo del contador de las cajas. Y luego aquí ya está lo que viene a ser el ascensor, toda la programación del ascensor, de que se necesitan las 2 activaciones para que suba y al mismo modo para que baje. Porque es lo que había dicho antes, por ejemplo también el Factory, que tiene uno común tanto para subir como para bajar. Y luego aquí se ve un poco lo del cilindro neumático, que vendría a ser esta cajita de aquí, que está unida a lo demás. Vale, luego esta parte es la que hace que baje el ascensor con todas estas condiciones y de sensores. A partir de esto hace el resto. Luego aquí viene la zona 4, donde está la cinta grande y llega a pasar a la clasificación de cajas. Y aquí en la clasificación de cajas, como había dicho antes, tienen un temporizador cada una. Entonces lo que hace es, desde que pulsas el pulsador que habías pulsado, imaginemos que pulsamos el pulsador de las cajas grandes, desde que se pulsa ese pulsador va a estar pasando el tiempo, y cuando llegue al tiempo establecido aquí, que vendrían a ser 41 segundos, al de 41 segundos se activa por ejemplo para las cajas grandes. Y en este caso lo mismo, pero para las cajas pequeñas, tienen el mismo tiempo. Es verdad que luego a veces el propio Factory internamente tiene sus fallos y hay que resetearle, como he tenido que hacer antes. Y esto básicamente sería el Factory. Ahora lo voy a hacer más pequeño para que se pueda ver un poco al completo. Y pues todo esto sería el Factory. Esta sería la vista que tendría el controlio. El clasificador, este clasificador de aquí se levantaría y las tiraría para la derecha, en este caso. Y en cambio, si las cajas que hemos metido son las pequeñas, las insertaría hacia la izquierda. Vale, pues ahora voy a hacer la prueba de ver cómo funciona. Y aquí tengo todas las cámaras. Esta es la cámara completa para ver un poco más o menos todo. Y aquí está el del S99. Sería poner esto en marcha. Vale, ahí está puesta en marcha la máquina y hemos conseguido que se encienda esta luz azul, lo cual significa que está preparada. Ahora mismo, cuando pulsemos cualquiera de estos dos botones, se van a encender esta y esta luz y va a dar comienzo al comienzo de la máquina.
parar todo. Las hasta allí. Aquí va a hacer y con ayuda del cilindro vienen las cajas de este lado y después de un tiempo que está programado de esta manera se levanta el clasificador de las cajas y las empuja. Y aquí, una vez que llega a la derecha, la tengo. Vale, pues sería algo parecido si haríamos con las cajas pequeñas. Le vuelvo a poner en marcha. En esta vez con las cajas pequeñas y se ha parado todo. Y aquí está la máquina parada y vale, pues ahora le voy a volver a poner en marcha porque lo he intentado ahora sin grabar y me iba bien, así que le vuelvo a poner la grabación para que se pueda ver. Vale, ahí está ahora otra vez la máquina preparada. Vale, pues aquí está el esquema del Gracet, donde este, por ejemplo, es el esquema de el Gracet de seta de paro, para que se pueda parar. Aquí estaría lo de la alarma, aquí el H222 y H2, que son los de paro, las luces de paro, se encenderían. Y aquí pulsando S0 y reset haría, por ejemplo, el cilindro a menos, que aquí no está bien enlazado, y con A0, una vez vuelto, volvería al principio. Aquí en el esquema de Gracet, pulsando S2 o S22 habría dos opciones, o hace las cajas pequeñas o hace las cajas grandes. Si hace las pequeñas cuenta en el contador hasta 4, y en cambio si cuenta las grandes contaría hasta 3, y luego el proceso básicamente sería el mismo, porque sería hacer una cosa y esperar 5 segundos, esperar otra y hacer otros segundos. Entonces se activa el empujador y luego se juntan las cajas. Después de eso lo que hace es subir el ascensor y se abre la compuerta. En este caso, si serían las cajas grandes, se activaría también el A+, que sería el cilindro, para que las ayudara a bajar y a la vez baja el ascensor. En este caso, con las cajas pequeñas solamente baja el ascensor. Luego se activarían las cintas 4, que sería la cinta larga, y luego las 5 y las 6, respectivamente, que serían para ir o a la izquierda o a la derecha. Y después de eso terminaría el proceso y iría para arriba, cada uno por su lado respectivamente. Bien, aquí tenemos el esquema de fuerza de la zona 1, en la que tiene el interruptor general S99, y luego aquí con estos yo llevaría el esquema de mando. Con estos de aquí iría a la zona 2 del esquema de fuerza. Vale, aquí lo tiene estos interruptores generales,
vendrían a ser este relé magnetotérmico general y un relé diferencial. Luego también con su contactor y el F1 individual, este relé térmico individual, que activarían este motor de la zona 1. Luego si pasamos a su esquema de mando, y aquí podemos ver cómo tiene sus estos para proteger este relé magnetotérmico y este relé diferencial, para proteger todos los esquemas de mando generales. Y luego, por ejemplo, también tiene todos estos que en caso de fallar un motor separaría todo para que no hubiera más problemas. Aquí solamente con fallar uno, si falla este ya no pasaría la corriente y fallaría todo, no le llegaría ni siquiera a la seta, por lo que separaría. Y luego aquí en este lado tiene sus contactos abiertos. En este lado está la seta de emergencia, que con pulsarla o pulsar el paro separaría todo el proceso. Bien, y aquí tenemos el botón de marcha de las cajas grandes y aquí el botón de marcha de las cajas pequeñas. Al pulsar el botón de las cajas pequeñas se activaría esta bombilla de las cajas pequeñas, y aquí la bombilla, su respectiva bombilla de las cajas grandes, que lo que haría sería activar el KM1, tendría su realimentación, que también activaría esta bobina temporizada KT1, el cual activaría la bobina KM2 con su realimentación, y se activarían las bobinas H1 y H111, que serían las lámparas verdes de marcha. Luego, como habíamos dicho antes, en el caso de que fallara alguno de estos, tendría sobreintensidad o paro y se encenderían estas dos, cualquiera de las dos se encenderían. Y luego por aquí tendría la máquina disponible y el de sobreintensidad. Bien, pues aquí tenemos la primera zona de la zona 2, porque consta de dos zonas. Total va a haber 4 esquemas, dos de la zona, dos de la parte de fuerza y dos de la parte de mando. Bien, aquí podemos ver cómo este contacto activa el motor 1, motor 2 y motor 3 de la zona 2, y cada uno con sus propias protecciones individuales, que son estos contactos relés térmicos. El del motor 1, pues como podemos ver, se llama F1, el del motor 2 F10 y el del motor 3 F20. Bien, luego el motor que lo que hace que empuja las cajas, que tiene doble sentido con imposibilitamiento mecánico de KM2 y KM3. Cada sentido de giro tiene su protección individual por los relés térmicos F2 y F3. Y luego la parte de la compuerta, un poco más lo mismo, es un motor de doble sentido de giro con imposibilitamiento mecánico de KM4 y KM5 y sus propias protecciones individuales F4 y F5. Si pasamos a la parte 2 del esquema de fuerza, vendría a ser aquí la parte del ascensor principal, que lo que hace es que sube y baje. Es un motor de doble sentido de giro también, con imposibilitamiento mecánico de KM1 y KM2 y sus propias protecciones individuales F1 y F10, que a la vez también protegen al motor 7, que es el motor común para que pueda bajar el principal, que es este de aquí. Este en cambio es un motor de un único sentido. Y luego aquí este motor, el motor principal, tiene su frenado de corriente continua. Luego, si pasamos al esquema de mando de la primera zona, podemos ver cómo se activa
o se puede activar KM1, que vendrían a ser los 3 primeros motores. Y aquí están puestos estos pulsadores para la hora de poder hacer la simulación. Luego el cambio sería la bobina para poder activar el motor cuarto hacia el lado izquierdo y aquí su sentido de giro hacia el lado derecho. Y ahora pasando a la zona B del esquema de mando, pues cada motor tiene sus bobinas respectivamente de doble sentido de giro, y aquí tiene, por ejemplo, aquí está la parte del frenado del esquema de mando, y luego por aquí pasa al siguiente esquema. Vale, pues aquí tenemos el esquema del cilindro de la zona res, del cual ayuda a bajar las cajas grandes para abajo. Bien, pues aquí tenemos el interruptor general y aquí el pulsador de marcha S2. Con el pulsador S2 lo que hacemos es, antes habríamos activado el reset, entonces con el S2 habría llegado a la alimentación del KT2 a través del reset, porque el KT1 está cerrado, y llegaría para abajo con el KT2 hasta el KT1. Llega el KT2, se activa la bobina KT1, tiene su realimentación y espera 5 segundos según este tiempo, y luego este KT1 se cerraría y llegaría aquí a KT2. Aquí con este KT2 lo que haría sería subir para arriba el cilindro, y en este caso bajaría. Esto sería básicamente el A+, y esto el A-, que vendría a ser, en resumen, esta parte de aquí. Con esto lo que hacemos es que el cilindro baje al de 5 segundos de pulsar la marcha, y con esto que suba al de 5 segundos de pulsar el paro. Aquí he elegido una válvula biestable, pero podría ser también perfectamente una válvula monostable. Aquí en vez de con pulsador electronuméricamente, podría ser simplemente con un muelle. Y pues este sería básicamente el esquema del cilindro. Vale, aquí estamos ya en la zona 4 del esquema de fuerza, el cual este primer motor de la zona 4 es un motor Dalander, el cual es un motor curioso porque tiene bastantes partes diferentes. Depende del contactor que se active, va a tener una velocidad u otra. Por ejemplo, en el caso de que se active KM1, iría a 500 revoluciones por minuto. Con KM2 pasaría a 1000 revoluciones por minuto y con KM3 a 1500. Luego tiene su parte de frenado y luego con su KM4 se activaría las 500 revoluciones por minuto. En resumen, es un motor que lo que hace es acelerar hasta cierta velocidad, frena y luego va a una velocidad lenta. Tiene sus propias protecciones de relés térmicos individuales, que vendrían a ser F1, F10, F20, luego el de frenado y luego su F2. Luego tiene esta misma zona, tiene el motor, que lo que hace es, en la clasificación de cajas, para que pueda subir y bajar, tiene dos contactores con imposibilitamiento mecánico de KM5 y KM6 y sus protecciones individuales de F3 y F30. Es un motor con doble sentido de giro, como hemos dicho, para que pueda subir o bajar. Y luego aquí en el factorio es el mismo sistema, pero en este caso está hecho en dos motores. Este caso es para que pueda ir hacia la izquierda o hacia la derecha. También tiene un imposibilitamiento mecánico de KM7 y KM8 y luego tiene sus propias protecciones individuales de relés térmicos F4 y F40.
Ahora pasamos al esquema de mando, que vendría a ser este. Aquí lo mismo, tiene su pulsador para poder realizar la simulación. Aquí viene de dónde viene, del esquema anterior, y aquí hacia dónde va. Aquí tenéis las bobinas, cada una activa un sentido de giro diferente, y luego aquí por ejemplo tenemos el frenado. Vale, y ahora pasaremos al esquema de fuerza 5. Vale, pues aquí tenemos el esquema de fuerza de la zona 5, donde se puede ver que está este motor con su contactor KM1 y su relé térmico F1. Y luego tiene el arranque aquí, por ejemplo, por triángulo, y aquí en estrella. Es un motor con arranque en estrella triángulo, donde va a empezar en estrella y luego posteriormente, para tener una mayor fuerza, pasará al arranque por triángulo. Aquí también se puede ver que viene del esquema de fuerza 4 y aquí pasa al esquema de fuerza 6. Vale, y ahora en el esquema de mando se puede ver también de dónde viene y a dónde va. Aquí se ve que se activa la KM1 tiene su propia reglamentación, y activa también el temporizador KT1, que al activarse KT1 lo que hace es activar la bobina temporizada KT3, que al activarse se activa esta de aquí y activaría KM4 respectivamente. Bien, estamos aquí en el proceso final, en el esquema de fuerza número 6, donde se puede ver que es un motor donde se activa con el contactor KM1 y tiene su protección individual de relé térmico F1, y tiene aquí sus resistencias con este contactor KT3 y aquí su contactor KM4. Si iría por aquí tendría un 63% de resistencia, y por aquí no tendría ninguna resistencia. Si pasamos al esquema de mando, por aquí se ve como activando el S2 se activa la bobina KM1, se activaría su realimentación y posteriormente la KT1. KT1 lo que hace es activar la KT3 y KT3 se activa KM4. Y aquí, como se puede ver, no tiene nada al final porque es el esquema final. Vale, pues aquí tenemos el esquema del cilindro de la zona 3, del cual ayuda a bajar las cajas grandes para abajo. Bien, pues aquí tenemos el interruptor general y aquí el pulsador de marcha S2. Con el pulsador S2 lo que hacemos es, antes habríamos activado el reset, entonces con el S2 habría llegado a la alimentación del KT2 a través del reset, pues el KT1 está cerrado, y llegaría para abajo con el KT2 hasta el KT1. Llega el KT2, se activa la bobina KT1, tiene su realimentación y espera 5 segundos según este tiempo, y luego este KT1 se cerraría y llegaría aquí a KT2. Aquí con este KT2 lo que haría sería subir para arriba el cilindro, y en este caso bajaría. Esto sería básicamente el A+, y esto el A-, que vendría a ser, en resumen, esta parte de aquí. Con esto lo que hacemos es que el cilindro baje al de 5 segundos de pulsar la marcha, y con esto que suba al de 5 segundos de pulsar el paro. Aquí he elegido una válvula bistable, pero podría ser también perfectamente una válvula monostable. Aquí, en vez de con pulsador electroneumáticamente, podría ser simplemente con un muelle. Y pues este sería básicamente el esquema
del cilindro. Vale, aquí tenemos un circuito con un motor de rotor bobinado, el cual le activamos la tensión de la fuerza y del mando, y básicamente os voy a ir explicando la función sobre la marcha. Le damos seta, o sea, le damos el funcionamiento S1. Al principio no se va a arrancar porque tenemos tres resistencias. En esta tenemos el 0%, ahora el 50% y luego se va a activar al 100%. El 0 no se ha activado porque las resistencias, las primeras van mal. Como podéis ver, aquí ya se ha activado la tercera, ahora está con su potencia al completo y tenemos varias maneras de pararlo. Por el pulsador S1, que básicamente hace una parada normal y corriente, que para por inercia, y luego tenemos la segunda parada, que al principio no funciona, ahora va a cogerle el 50%, ahora cogerá el 100%, y le meteré la seta de emergencia, que hará una parada por frenado por inyección continua, que es a través de estos dos. Y aquí, como podéis ver, va a parar mucho más rápido y hace un sonido característico, que eso significa que está funcionando bien la inyección continua. Vale. Y también le podemos hacer el circuito, que tiene dos direcciones. Ahora girará para una dirección, esperadle un poco que tarda. Ahora gira hacia la derecha, y cuando pulsemos el S2 girará hacia la izquierda. Como veis, va a parar, pero para por contracorriente porque le está haciendo para el otro lado. Lo único que tendría que estar girando ya, pero como he repetido antes, al principio no funciona por la resistencia. Ahora va para la izquierda, como podéis ver, para el otro lado, y ahora la última con la potencia al completo. Y eso sería básicamente el funcionamiento de este circuito.